Amados hermanos, una vez más les saluda a su hermano en Cristo, Otto Avendaño. Quiero compartir con ustedes este tema sobre orar es cubrirnos. Orar es cubrirnos. El significado de orar, estaba meditando en el diccionario bíblico y nos dice que orar es meditar, conversar, quejarse, reflexionar, considerar, contar, hablar, ruego, súplica, halagar, juzgar, interceder, hacerse como un juez o hacer juicio, pedir, pensar, valor, orar fervientemente, adorar, petición, entrevista, deseo, expresado y hacer un voto. Todo ser humano llega a ser parte de una familia porque desde que nace se hace una mezcla con las personas con quien convive, se envuelve en los sentimientos, afectos, deseos, planes, en el regocijo y aún en los problemas de aquella familia, convirtiéndose en parte de ellos, a los cuales amará y defenderá. Al igual que un hombre y una mujer que se enamoran, llegarán a ser una sola persona o una sola carne por medio de la comunicación, afectos, sentimientos que se irán entrelazando con el tiempo y el acercamiento, a lo cual si llegaran a separarse le llegará a afectar en su diario vivir. Por lo tanto, los hijos de Dios, al cual hemos conocido a través de su Hijo amado Jesucristo, para tener vida y conocerlo y ser parte de Él, es una necesidad primordial que como hijos de Dios estemos cada día ante nuestro Padre Celestial en oración por medio de Jesucristo. De lo contrario, peligramos volver a la muerte espiritual del pasado. Mientras más tiempo estemos en oración ante Dios, Él nos impartirá su naturaleza celestial de poder, fe, amor, humildad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, paciencia, sanidad, milagros, autoridad, dones, sabiduría, y todo esto nos ayudará a vencer como Cristo venció en su vida terrenal. Jesús nos revela la clave para vivir en victoria en este mundo. En el Evangelio de San Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es uno de los puntos más importantes que Jesucristo nos enseña, una clave importante, que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, orando, clamando, pues Él es la fuente de vida, Él es la fuente de poder. Si no estamos en oración con Él, estaremos muertos espiritualmente, pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios, orando al Padre Celestial en el nombre de Cristo y con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo, estaremos vivos espiritualmente y viviendo en victoria. Dios nos imparte su naturaleza como parte de su cuerpo que somos. En Romanos capítulo 12, verso 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esto sucede, amados hermanos, cuando tenemos comunión con Dios por medio de la oración. También debemos saber, hermano, de que la esposa de Cristo es la iglesia, que lo ha conocido a través de la palabra y la comunión en la oración. Es ahí donde nos hacemos un solo cuerpo con Cristo. Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué lindo, porque Cristo es el novio y la iglesia, el cual somos nosotros, somos la esposa, y tenemos que tener esa comunión con nuestro amado Salvador. Como lo mencioné al principio, amados hermanos, para ser parte del cuerpo de Cristo debemos vivir en comunión con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es a través de la oración, mi amado hermano, donde tenemos una comunión y nos hacemos un solo cuerpo en Cristo Jesús a través de la oración. Los hombres de Dios del pasado y del presente nos hacemos fuertes en Dios por medio de la fe en Jesucristo y la comunión con Dios por medio de la oración, como lo hicieron los antiguos. Y esto sucede actualmente en aquellos creyentes que cada día oran a Dios en el nombre de Jesús. Génesis 17, versículo 3 al 4 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Génesis 28, 13 al 15 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En el libro de Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amado hermano, y todo esto sucedió por la sencilla razón que empezaron a orar, se mantenían orando en comunión con Dios, y esto fue la consecuencia que vino la presencia de Dios. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos guía a hacer lo correcto. En Hechos capítulo 13, verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A Dios no le agrada que oremos con un corazón malo. Debemos ser libres de todo sentimiento malo hacia los demás para que nuestra oración sea efectiva. Mateo 5:23 en adelante dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. En 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que abrir nuestros ojos del alma y darnos cuenta que tenemos el privilegio de orar a Dios, lo cual se convierte en un arma poderosa contra el mal y aún para los juicios contra el mal. Apocalipsis 8:3 nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Por último, amados hermanos, quiero decirles que es un peligro el no orar o dejar de orar, pues esto provoca adormecimiento espiritual.
lo cual puede provocar muchos daños y aún perder la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pues a Jesús se le conoce a través de la comunión y relación por medio de la oración, hablando con Él y escuchándolo a Él, al igual que conocemos a las personas hablando con ellas. Mateo 25 en adelante dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mateo 25, versículo 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amados hermanos, es fuerte lo que Dios dice, pero es una realidad. Tú no puedes decir: yo conozco al vecino, si nunca has hablado con él para conocerlo en su vida personal. Hay matrimonios que no se conocen porque no tienen comunicación. Por lo tanto, es esta la razón que Dios dice: no os conozco, porque nunca hubo una comunión con él a través de la oración y conocerlo a través de su palabra. Oro a Dios y espero este mensaje te ayude a acercarte a Dios y conocerlo por medio de su palabra y la oración. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, ahora tienes que proponerte a conocerlo, pues eres su hijo. Que Dios te bendiga y que puedas conocer a Dios a través de la oración y su palabra, pues a esto es que Dios nos ha llamado, para ser salvos y conocer al Dios que dio su vida por nosotros, para que un día estemos con Él. Dios te bendiga y adelante en la orden del Señor.